Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nuestro invitado de hoy, Eduardo Fernández, quien es el presidente del IFEDEC, que es un centro de políticas públicas, pero fue candidato presidencial de COPEI, fue secretario general de esta organización política, parlamentario también fue durante mucho tiempo. Bienvenido, Eduardo, gracias por atender la invitación. Muchas gracias, Vladimir, muy contento de estar aquí contigo. Vamos con una primera pregunta. ¿Por qué el Tigre no ha sacado las garras contra este gobierno? Pues mira, yo desde el primer momento de la concepción de este proceso, de este fenómeno, me jugué la vida sacando las garras en una estación de televisión condenando el golpe del 4 de febrero de 1992. Desde ese momento he estado yo combatiendo esta locura, este disparate que es el socialismo del siglo XXI. Permanentemente tengo una columna semanal. Han transcurrido 20 años, no sé cuánto, hay que multiplicar 20 por 56 semanas que tiene cada año. Todas las semanas escribo un artículo y generalmente es para llamar la atención sobre el disparate que representa el socialismo del siglo XXI. ¿Los Tigres dialogan? Bueno, pues cuando toca, porque como dice el cardenal Porras, uno no dialoga con quien quiere, sino con quien debe. Si a mí me tocara escoger con quién dialogar, pues bueno, hablo con mi mujer, hablo con mis hijos, hablo con una muchacha bonita y tal. Pero si me toca que hay que resolver los problemas de Venezuela, entonces tengo que dialogar con quienes tienen la responsabilidad de lo que está pasando en Venezuela. Es lo que he recomendado a los protagonistas, porque es que ya yo no soy protagonista de primera línea, yo estoy preocupado por el país, yo estoy atento a lo que pasa en Venezuela, pero no soy... Aunque no sea protagonista de primera línea, sigues aspirando a que Venezuela viva mejor y a que los venezolanos vivan mejor. O sea, te quitaron las ganas de mandar, ya no quieres mandar en Venezuela. Mira, creo que le toca a nuevas generaciones, ya yo tengo una edad un poquito avanzada, y yo tuve un amigo muy querido, muy respetado, a quien yo le aconsejé cuando ya estaba muy mayor, no se empeñe en seguir mandando, porque no va a ser bueno, y creo que yo tenía razón. Él se empeñó, pero yo no puedo, después de haber aconsejado a mi amigo que al llegar a cierta edad uno debe más bien ponerse a un lado y promover nuevas figuras, estar de protagonista. Pero tú estás más joven en este momento, eres más joven que el momento en el cual él asumió la segunda candidatura, que no, o la quinta, sexta candidatura. Sexta ¿No? o séptima, sí. Yo estoy en muy buenas condiciones físicas e intelectuales. De hecho, te he visto caminando. Y camino tan rápido o más que tú. Si tú quieres, el día menos pensado, hacemos una competencia. Un día te vi caminando con un garrote en la mano. ¿Para qué es ese garrote? Por si acaso aparece otro tigre. Si me aparece otro tigre, con el garrote me defiendo. Aunque yo tengo quien me defienda, porque yo camino con mi mujer y mi mujer es karateca. Pero no llegó sino a cinta anaranjada, creo que es que se llama. No es cinta negra, no es primer dan, esas cosas más. Pero sin embargo es una defensa bien importante, ¿no? Eduardo, Ajá. hay un refrán que dice: el que madruga coge agua clara. Ajá. ¿Por qué no agarraste agua clara el 4 de febrero, sino todo lo contrario? Porque en ese momento había una gran confusión en el país. La Cuarta República estaba poniendo en evidencia sus falencias. Se estaba produciendo un divorcio entre la opinión pública de los ciudadanos y los dos grandes partidos que fueron, digamos, los responsables de la democracia desde el 58 hasta el 98. Entonces, en esos momentos estaba poniéndose en evidencia que no se respondía a las expectativas de la gente. Y entonces vino el 4 de febrero, yo allí actué con un gran sentido de responsabilidad para condenar el golpe, porque me parecía que era primitivo, salvaje, bárbaro, que en Venezuela todavía hubiera golpes de Estado. Y entonces, a pesar de que yo era en ese momento el líder de la oposición a Carlos Andrés Pérez, al gobierno de Carlos Andrés Pérez, no vacilé en sentir que mi obligación era condenar aquello. ¿No imaginaste el costo político que esa decisión tendría? Alguna preocupación tenía yo por lo que venía pasando, porque, por ejemplo, en el partido COPEI, que era un partido del cual yo había sido secretario general nacional, como tú lo acabas de recordar, y que yo había dejado con 12 gobernadores de estado, con una fracción parlamentaria muy grande, se había dividido el año 93 y se había debilitado mucho, porque el doctor Caldera, que había sido la figura más representativa del partido, montó tienda aparte y promovió una organización diferente. Después
Unos años más tarde, la dirección política del partido resolvió embarcarse en una aventura electoral que fue la candidatura de la señora Irene Sáez, una señora muy querida, muy admirada por muchos conceptos. ¿Tú votaste por Irene? Yo en esas elecciones como que no voté, porque no estaba no, claro, eso fueron en 98. No, pues yo no estaba en Venezuela, yo estaba fuera del país por razones familiares y no voté en esas elecciones. Pero eso fue un disparate y entonces Copey se vino muy abajo, se debilitó muchísimo por la división en el 93 y por este Pero error. más bien hay quienes dicen que el abrazo de Irene con Luis Herrera fue lo que le hizo daño a ella, no al revés. Es posible, yo creo que le hizo daño a los dos, porque mucha gente no entendió esa maniobra. Es decir, fue una especie de aprovecharse de la simpatía y de la popularidad de la señora Sáez para una aventura Eduardo, política. en un discurso tuyo un 5 de julio de 1987 o 86, 87, tú dijiste, el pueblo está bravo. ¿Cómo está el pueblo hoy? Mucho más que bravo. Algunos me dicen que el pueblo hoy está arrechísimo y creo que la palabra es mucho más elocuente para reflejar el estado de ánimo en que está el pueblo. Cuando yo le advertí al liderazgo político venezolano, Adeco y Copellano y todos los que estaban ahí en el Congreso, miren señores, tenemos muchos motivos para estar orgullosos de la democracia que tenemos, pero el pueblo está bravo. ¿Y saben por qué está bravo? Y entonces les destaqué las falencias que a mi juicio, las debilidades que a mi juicio tenía el experimento democrático el año 88, 87. Estábamos en vísperas del año electoral, que era el 88. Y les dije, mira, hay 5 razones por las cuales el pueblo está bravo. Primero, porque la democracia no es suficientemente democrática. Ahí fue que propuse la elección popular de los gobernadores, la creación de la figura de los alcaldes, etc. Segundo, porque económicamente este país es un desastre. Vivimos de la ficción de que somos un país rico porque tenemos petróleo. Pero tú quitas el petróleo y, como dijo Arturo Uhler, si quitamos el petróleo, Venezuela va a ser un caso para la Cruz Roja. Bueno, esa frase tan terrible que dijo Uhler en esa época se está confirmando en estos días. En tercer lugar, el pueblo está bravo, ¿saben por qué? Porque los demócratas no hemos sido capaces de acabar con la corrupción. ¿Estás hablando del pasado o del presente? Bueno, cuando tú comparas, era lo que yo comentaba ahora fuera de cámara con algunos de los amigos, yo le decía, yo conocí a Maduro como un luchador, un joven luchador que luchaba por 3 cosas: por la defensa de los proletarios, de los pobres, por la defensa de los derechos humanos y contra la corrupción. Y resulta que está dirigiendo un gobierno que es el más corrupto de la historia de Venezuela. Está dirigiendo un gobierno que ha sido denunciado en escenarios muy importantes por violación sistemática de los derechos humanos. Y está dirigiendo un gobierno en el cual los pobres son más pobres Ahora, que nunca. a un tigre no le saldría, porque ese era tu eslogan, el tigre, a un tigre no le saldría estar con el mantra de Guaidó y no llamando a diálogo, en vez de llamar a diálogo. Yo he recomendado el diálogo porque me parece que es la manera civilizada, como los pueblos civilizados, los pueblos inteligentes resuelven sus problemas. Pudiéramos decir que te has convertido en un tigre vegetariano. Bueno, podría ser también. No es malo el vegetarianismo, yo lo recomiendo mucho también, porque hay que comer menos carne y más vegetales, más frutas. Pero lo que hay que hacer es dialogar. Desgraciadamente tenemos 20 años sin diálogo, porque todas estas peripecias que han llamado diálogo son shows televisivos. ¿A cuál gobierno te pones más? ¿Al gobierno interino o al gobierno de Maduro? Mira, yo creo que el gobierno de Maduro tiene muchísima mayor responsabilidad. Y mientras Maduro esté en Miraflores, el sufrimiento de los venezolanos no solamente no se va a aliviar, sino que se va a agravar. Por eso yo le he recomendado a tu amigo, y creo que con discípulo, ¿no fue con discípulo tuyo, Maduro? Sí, estudiamos en el liceo. Que le he recomendado que promueva él mismo la formación de un gobierno de emergencia económica y social. Pero fíjate que del mismo liceo pueden salir alumnos diferentes. Salen cosas diferentes, sí. Bueno, yo de todas maneras no pierdo la esperanza de verte a ti en responsabilidades muy elevadas como eso. Por eso he cultivado tu amistad, por si acaso cualquier Sí, lo que día. pasa es que yo no puedo, porque si yo digo que yo estudié con Maduro, a lo mejor mucha gente no va a votar por mí y dice, bueno, a lo mejor como estudié en el mismo liceo, a lo mejor el gobierno me parece mucho. Bueno, pero lo cierto, Vladimir, es que la responsabilidad de lo que está pasando es de 2 gobiernos encabezados por 2 señores que no tuvieron ninguna preparación para ser presidentes. El señor Chávez
estudió lo que estudia un teniente coronel. Son disciplinas muy... Pero tú dirías que el de Chávez fue un mal gobierno, el de Chávez como tal. El de Chávez fue un pésimo gobierno. Todo el tema de las expropiaciones, el No manejo... tuvo nada de bueno. No rescatas nada del gobierno Pues de mira, Chávez. la verdad es que yo realmente no le creo que fue un desperdicio de una brillante oportunidad, porque fue un señor que llegó al poder. Yo, que alguna vez aspiré al poder, lo hice pensando, oye, qué bueno sería llegar con mucho respaldo de opinión pública y con muchos recursos económicos. Bueno, Chávez llegó con todo el dinero del mundo, el petróleo a más de $100. Pero sabes una cosa, alguna influencia debió tener Copey en ese gobierno, porque tú mismo contaste que una vez que visitaste la casa de la familia Chávez en Barinas, habían unos afiches del Tigre en la sala de esa casa. Claro, toda la familia. Entonces tú eres corresponsable de eso. No, porque el único que no era copellano era Hugo. Bueno, no, y Adán tampoco, Adán era ñángara. Ajá, era de Ruptura. Andaba con la gente. De Douglas Bravo. Ajá. Pero los demás eran todos copellanos. El primer alcalde del municipio, Alberto Arbelo, que se llama así Sabaneta, capital Sabaneta, fue uno de los hermanos Chávez como candidato de Copey. El padre de Hugo Chávez, que todavía vive y Dios lo conserve por muchos años, fue director de educación en el gobierno regional de José González Puerta en Barinas. La madre, muy vehemente partidaria del Tigre. Y tu amigo Teodoro Petkov, que tenía un periódico llamado Tal Cual, de vez en cuando publicaba una foto en donde aparezco yo armado de un vaso, no, supongo que será de whisky, y a mi derecha el papá de Hugo y a la izquierda la mamá de Hugo, porque esa era una familia muy copellana. Hasta que al hijo militar se le metió en la cabeza ese acto bárbaro, primitivo y salvaje de asaltar el poder por la fuerza, y yo salí en la televisión condenando ese golpe. Uno de los hermanos de Hugo me dijo, oye Eduardo, ¿cómo haces eso? Fíjate que mi mamá tenía tu retrato en su cuarto y fuiste sacado violentamente como consecuencia de esa posición que has tomado. Lo lamento mucho haber perdido ese voto y ese cariño. Pero más te dolió perder la presidencia por eso. No, no, bueno, mira, yo me ofrecí como candidato para presidente porque pensaba que allí iba a prestarle un servicio al país. Pero por ejemplo, si hoy se repitiera esa situación, se devuelve la historia, ¿tú te habrías parado un poquito más tarde de Caldera? Yo hubiera ido exactamente a hacer exactamente lo mismo que hice. No solamente no me arrepiento de haber hecho lo que hice, sino que me siento muy orgulloso. Y eso me permite ver a los ojos a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, porque yo cumplí mi deber. O sea, yo puedo decir, yo no tengo la culpa de este desastre, porque yo hice todo lo posible por evitar aquello. Y cuando se convocó la constituyente, a la cual por cierto tú fuiste, muy respetable tu decisión, yo me opuse a eso porque yo dije, esta constituyente no es para hacer una constitución, es porque el señor Chávez quiere tener poderes absolutos. Porque el señor Chávez quiso dar el golpe y no irse por la vía democrática, porque él lo que quería era ser dictador desde el principio. Y el señor Miquilena lo convenció, no, mira Hugo, por la vía democrática podemos llegar. Y si habiendo llegado por la vía democrática han hecho tantísimo daño como le han hecho al país, porque Vladimir, es que es un caso de estudio en todas las universidades del mundo, un país próspero que tenía problemas sin duda alguna, pero que estaba... ¿Chávez era más democrático que Maduro o menos democrático? Yo creo que ninguno de los dos es democrático, ninguno de los dos. No han respetado la Constitución, no han respetado el principio fundamental de la democracia, es la autonomía y la independencia de las ramas del poder público. ¿Cómo te imaginas tú el fin del ciclo chavista en Venezuela, Eduardo? Mira, ¿cómo quisiera yo que fuera? Que Maduro mismo convoque a todos los factores influyentes en la vida nacional, no todos los partidos políticos, también los partidos, pero todos los factores influyentes, la iglesia, los empresarios, los trabajadores organizados, a todos, y forme un gobierno de transición, un gobierno de emergencia para atacar el sufrimiento del pueblo venezolano. Vladimir, tú lo sabes mejor que yo porque estás en el mundo de la comunicación social. Lo que está sufriendo la gente en Venezuela es demasiado grande para que le digamos, no, todavía no, déjennos hacer estos peripecias politiqueras o políticas, estas cosas y tal, el año que viene o pasado, o 2 años más adelante, la gente no aguanta en Venezuela. Entonces, yo creo que Maduro pasaría a la historia con un gesto espectacular, que sería
Miren, señores, me doy cuenta de que si yo sigo aquí en Miraflores, la situación no solamente no se va a resolver, sino que se va a agravar. La gente va a sufrir más todavía de lo que estamos sufriendo. Hambre, falta de agua, falta de servicios públicos, falta de electricidad, falta de gasolina, falta de seguridad, falta de hospitales para atender la pandemia, falta de educación, los niños. Entonces, 650.000 niños, Vladimir, 650.000 niños están sufriendo hoy desnutrición crónica. y yo te pregunto, Eduardo, entonces, ¿cómo le pide un tigre la renuncia a un presidente como Maduro? Yo no le estoy pidiendo la renuncia, yo le estoy pidiendo que él liderice la sustitución de su gobierno, porque su gobierno ¿Eso no implica renunciar? porque su gobierno fracasó, ponerse a un lado, vamos a llamarlo así, ponerse a un lado y contribuir a que surja un gobierno en donde gente vinculada con su persona y con su pensamiento pueda tener alguna participación, pero un gobierno de integración nacional, un gobierno de inclusión, un gobierno de unidad nacional para aliviar el sufrimiento de la gente. ¿Qué hiciste tú para impedir que Copey haya llegado al estado en el cual llegó, donde tiene más pedazos que letras en su sigla? Pues mira, yo traté de hacer todo lo que pude. En primer lugar, cuando lo dirigí con un criterio de unidad muy grande. Y se mantuvo el partido con la votación más alta de la historia. El Tigre, que fue candidato de Copey en 1988, sacó la más alta votación en la historia de Copey en cifras absolutas. En cifras relativas, solamente 2 veces pasamos del 40%, con Luis Herrera en 1978 y con el Tigre en 1988. Las 2 veces que Copey superó el 40%. En tu campaña fuiste a un barrio y te comiste un pan con diablito. Con lo caro que está el diablito, ¿has podido comer pan con diablito? Ahora no se puede comer ni diablito. Ahora la situación es terriblemente peor que lo que era entonces. Yo estaba muy alarmado por la corrupción. Aquella corrupción era un juego de niños comparado con la corrupción escandalosa que ha habido ahora. Hay señoras, yo conozco una señora que es militante del Partido Comunista, desde siempre. Y no se va del Partido Comunista, además partidaria de Chávez, y no renuncia a su chavismo, pero está denunciando todos los días la corrupción de quién, no de los adecos y de los copellanos, porque ya los adecos y los copellanos no están en eso. El que está en eso es la gente que llevó Chávez primero y Maduro después al gobierno, a enriquecerse de una manera grosera, una gente que decía venir en nombre de la revolución, del socialismo, del amor por los pobres, y resulta que se han enriquecido groseramente. Bueno, eso no está bien. Y además violación de los derechos humanos. Bueno, tú que eres un luchador por los derechos humanos, tú tienes que sentirte, Vladimir, yo no pretendo que lo confieses aquí en público, pero lo has dicho 1000 veces, terriblemente afectado por lo que significan los presos políticos. Pero lo digo todos los días. Todos los días. Los que somos hijos de perseguidos no podemos ser insensibles frente a eso. Y la situación a la que han sometido a los... Sin embargo, fíjate tú, el Partido Comunista dice que este es un gobierno que está tirando a la derecha porque está buscando abrirse a las transnacionales, etcétera. Es un gobierno que nunca ha sabido ni dónde queda la derecha ni dónde queda la izquierda. Lo que sabían es dónde estaban las gavetas para cogerse los reales. Y dónde estaban los adversarios políticos que podían ser peligrosos para meterlos presos y someterlos a vejaciones y a humillación. Mira, tú vas a votar positivamente en la consulta esa que está organizando Guaidó. Para que la verdad es que no he estudiado mucho el tema, pero no creo, porque yo no creo que eso resuelve nada. Lo que resuelve es que haya una clara declaración, una clara demostración de voluntad de sustituir al gobierno civilizadamente. No es derrotar a Maduro. ¿En qué se ha equivocado Guaidó y en qué ha acertado? Yo creo que Guaidó ha tenido muchos aciertos y ha tenido equivocaciones. El mantra que nos propuso, el primer punto del mantra es cese de la usurpación. ¿Tú tienes cómo cesar la usurpación? ¿Tú tienes tanques de guerra? ¿Tienes aviones? ¿O te los ofreció alguien? ¿Y tú crees que si alguien te ofreció esos tanques, los va a traer? Y además, suponiendo que los trajera, ¿tú crees que eso es conveniente? ¿Eso sirve para resolver los problemas? No vale. Tenemos que ver cómo los venezolanos resolvemos nuestros problemas venezolanos. Hay gente en este país que tiene 20 años esperando que la solución venga de un golpe militar. No, si esta tragedia vino de un golpe militar. La tragedia de Venezuela a lo largo de 200 años es porque una institución tan respetable como la Fuerza Armada ha sido convertida en árbitro de la política. Si crees en todo eso, ¿por qué acompañaste a Carmona el 12 de Yo no acompañé a Carmona, yo fui a Miraflores a hablar, había un vacío de poder que lo había declarado el ministro del Interior de Chávez.
un general que estaba en el despacho de Carmelita, que en ese momento era donde estaba el Ministerio del Interior, le informó a la nación que el presidente, la cual aceptó la renuncia. Ese ministro... y después fue embajador en Lisboa. Sí. Bueno, este señor le informó al país que había una reunión en Miraflores donde estaba el señor presidente de Fede Cámaras y suponía yo que estaba también el presidente de la CTV. Después me enteré que no, que el presidente de la CTV se fue para su tierra falconiana, para Coro. Fui a Miraflores a ver qué estaba pasando y en lo que me enteré por los labios del propio señor Carmona, de lo que estaba en el decreto que iban a anunciar, dije yo me voy de aquí porque yo no estoy de acuerdo con eso. De modo que en la reunión esa que hubo con todas las fuerzas vivas del país yo no estuve. Y en el decreto... O sea que donde ronca golpista no hay tigre con reumatismo. No, a mí me pareció que eso era un disparate, no tenía ningún fundamento. Y entonces dije yo me voy. No, me dijo Pedro, amigo mío además de muchos años y le sigo teniendo mucha estimación. Pero Pedro me dice, no, he ordenado que te tengan una silla ahí. Le dije, debe haber como 4.000 candidatos para esa silla, de modo que dárselo a uno de los 4.000 y yo me voy, Pedro, y te pronostico que esto que ustedes están haciendo no va a durar ni 15 días. Bueno, casi que no duró ni 15 horas. Aquello estaba muy mal concebido, porque, repito, los problemas no se resuelven por la fuerza, no es un golpe militar. Ese golpe lo dieron los militares. Y después los propios militares estaban todos enredados, tan enredados que cuentan que el propio Hugo Chávez les dijo, oye, señores, así no se da un golpe, pongan orden en eso. Eduardo, ¿tú crees que puede haber un golpe de Estado en Venezuela o ya estamos ojalá que no, ojalá que no. Yo lo que quiero es que demostremos que somos inteligentes, que somos cultos. La oposición no ha sido inteligente. Ese cuadro que hay, por ejemplo... Yo creo que nosotros, los opositores, hemos cometido muchos errores. Entre otros... el de no haber construido una alternativa seria y confiable. El país necesitaba, frente al horror que representó el socialismo del siglo XXI, que se construyera una alternativa seria, responsable, confiable. Además, les recomendé muchas veces, si Chávez quiere pelear, a nosotros no nos conviene ese pleito. Lo que a nosotros nos conviene es plantear la necesidad de la unidad nacional, de la unidad de todos los venezolanos para resolver los problemas. Hemos perdido 20 años miserablemente en nombre de la revolución y del socialismo y de todas estas cosas. Eduardo, ¿tú tienes carnet de Unión y Progreso? ¿Eres militante? Yo creo que no existen. Yo veo con muchísima simpatía ese movimiento de Unión y Progreso, porque es una tarjeta no contaminada. Es una tarjeta que no... ¿La ves con simpatía o tú estás detrás de eso? Estoy animándolo, no sé si detrás o delante. Yo estoy en todo caso animando a Mercedes Malavé, que es la presidenta de Unión y Progreso, que es una muchacha, tú la conoces bien, una mujer estupenda, encantadora, y Miguel Parra Jiménez, que es el secretario general. Está un grupo de gente ahí muy valiosa, y yo decía, yo tengo ganas de votar, porque yo nunca en mi vida he entendido que la abstención sirva para cambiar a un gobierno. Y he dicho, yo quiero votar, pero no encuentro por quién. Había unas tarjetas que pertenecían a gentes muy cuestionadas. Había una proposición de abstención por parte de una gente que ya se abstuvieron en el 2005 y fue una catástrofe, y se abstuvieron en el 2018 y fue una catástrofe. Entonces yo decía, ¿por quién voto? Cuando me dijeron que estaban dispuestos a promover una tarjeta, después que se intervinieron los partidos tan grosera y arbitrariamente como los intervino el gobierno a través del Tribunal Supremo de Justicia, intervino a COPEI, intervino a Acción Democrática, intervino a Primero Justicia, después la desintervino, y no sé cuándo la va a volver a intervenir, intervino a Voluntad Popular, etcétera. Yo dije, bueno, ¿y cómo se hace? Entonces hubo la oportunidad de colocar una tarjeta allí con dos palabras que me parecen fabulosas: unión. Yo he pasado mi vida llamando a la unión de los venezolanos, porque reino dividido no prevalecerá, dice la Sagrada Escritura. El país tiene que unirse alrededor de un programa de cambio y de progreso. Y la palabra progreso, todos los venezolanos queremos progresar. Eduardo, aunque te veo con zapatos, te pregunto, ¿tú eres un tigre empantuflado o no? De ninguna manera. A ti te consta que yo no soy empantuflado, porque tú me has visto muchas veces caminando en la calle, caminando a un ritmo, con una velocidad y con una energía mucho mayor que la tuya. Yo soy unos meses mayor que tú, pero tú caminas como un viejo. En cambio yo camino con un dinamismo propio de un tigre.
Y ese tigre estaría dispuesto a saltar charco como Carlos Andrés para ser Bueno, si hace presidente, falta ¿no? lo saltamos también. Porque Tengo con qué. Ajá, porque yo tengo el presentimiento de que tú no has renunciado al sueño presidencial. Yo no he renunciado al sueño de ver a mi país mejor, ¿vale? A mí mi papá... Mira, pusiste las manos así, pensé que ibas a hacer. La gente me pide, la gente me dice. Solo Dios sabe lo que me cuesta decir lo que voy a decir. Pero mira, óyeme una cosa. Mi papá me dijo a mí una cosa que me repetía mucho. Me decía esto: a mí mi padre me dejó un país mucho mejor de aquel en el que él vivió. El papá de mi papá venía del Cabito Castro y del fin del siglo XIX. Y yo te voy a dejar a ti, mi generación, les va a dejar a ustedes un país mucho mejor que el que nosotros tuvimos. Y fue verdad, mi abuelo le dio a mi papá un país mucho mejor, mi papá me dejó a mí un país mucho mejor. Yo tengo la angustia terrible de que mi generación le va a dejar a la generación que viene detrás de nosotros un país terriblemente peor del que nos tocó vivir a nosotros. Entonces, Vladimir, yo digo, lo que yo pueda hacer en beneficio de que este país quede un poquito mejor, de que la gente viva mejor. La política, desde mi concepción, es para servir al prójimo, para ayudar a la gente a vivir mejor. Y creo que puedo decir con toda claridad que nunca habíamos vivido peor de lo que estamos viviendo, por lo menos desde que tenemos, a lo mejor cuando la guerra federal la cosa fue peor, pero este experimento del llamado socialismo del siglo XXI ha sido una catástrofe inconmensurable. Eduardo, terminando ya, dame un nombre en quien confiar en este momento en Venezuela. Mercedes Malavé. Bueno, hasta aquí llegamos, Eduardo. Bueno, muchas Te gracias. agradezco David. mucho, ¿ah? Muchas A verte las gracias. garras, para ver cómo están esas garras. Tan, más o menos. Más o menos. Gracias, queridos amigos. Hasta aquí, Vladimir y punto, con Eduardo Fernández.